¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Autismo de Verdad. Esta vez dando continuación al episodio anterior con Pedro y Lina. Vamos a seguir hablando del estrés para no vivir en modo supervivencia y en este caso herramientas para aplicar. La inclusión es la llave para un mundo justo e igualitario. Anónimo. Hola Cami, hola Pedro. Bueno, sí, creo que el episodio anterior quedamos como debiéndoles un poco de información y un poco más de herramientas de cómo manejar ese estrés, porque hablábamos en ese momento del estrés, de lo adaptativo que puede llegar a ser, digamos que de lo orgánico, natural que puede llegar a ser en algún momento, pero podría perjudicarlo a uno en cierta forma. Hola Lina, hola Camilo. Recapitulando un poco, aprender a tener un diálogo bondadoso, ¿no? Somos muy duros o muy duras con nosotros mismos, ¿no? Y aprender a tener un diálogo bondadoso nos ayuda a tener de pronto una percepción mucho más flexible acerca de la vida. Y retomando también de que la importancia de reconocer, ¿no? Algunos síntomas o que podían estar presentes, como el sobrepensamiento, la dificultad de relajarnos, la saturación emocional que proviene de un estrés constante, y la importancia pues de dar ese primer paso de reconocimiento, de aceptar que todos los seres humanos pasamos por este tipo de circunstancias y que si bien es importante darnos cuenta de ello, también es igual importante no juzgarnos tan severamente. Entonces, en base a eso, y bueno, digamos que lo que tú decías y lo ponías en dos, como en dos esferas, ¿no? El sobrepensamiento y también la aceptación. Entonces, no sé si haya como unas herramientas para cada uno de eso o son unas herramientas generales. No sé, ahí te doy ahí la palabra que tú eres el experto. Podríamos hablar de diversas herramientas, ¿no? Y comenzaría con una pregunta, ¿no? ¿Hacemos las cosas por placer o hacemos las cosas por alivio? Y responder esta pregunta nos diría mucho de cómo estamos enfrentando nuestro estrés o cómo estamos enfrentando la vida en general. La cuestión es con qué propósitos la usamos. Voy a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo hago meditación. Entonces, esta herramienta la estoy utilizando para aliviar mi malestar. Es decir, que la meditación la estoy utilizando para el alivio. Pero si yo tomo la meditación y la constituyo, por ejemplo, un hábito diario, con el paso del tiempo van a empezar a emerger otro tipo de recompensas. Esto llevaría a que o esa misma herramienta que es la meditación no la estaría usando para aliviar, sino la estaría utilizando para explorar y para conectar con la vida, ¿no? Es un estado placentero y es un estado de placer, ¿no? Me lleva a pensar un poco en el modelo comportamental, por ejemplo, que es un modelo desde el cual se paran muchas de las estrategias que se sugieren a las familias y a las personas con alguna condición del espectro autista, y es un poco el concepto de refuerzo positivo y de refuerzo negativo. Entonces, entramos al elemento de la motivación y de qué forma nosotros, en este caso como adultos y padres y cuidadores, hacemos ver al niño, por ejemplo, en este caso, o a la niña, que eso que tienes que hacer no es porque tengas que hacerlo, sino porque te trae un beneficio, porque es saludable, por ejemplo, con el tema de la alimentación, porque el ejercicio es bueno. Y bueno, y ahí también la vez pasada hablamos de esos factores socioculturales que influyen. Entonces, yo trabajo probablemente porque me gusta, pero necesito que me paguen, ¿no? Entonces, hay unas dualidades complejas. El hecho de que yo vea una actividad, un comportamiento, una ocupación como estresante o no. Ahí yo creo que son dos líneas, ¿no? Desde el momento en que yo me levanto, como decía previamente, hasta que me acuesto, cómo estoy percibiendo la vida, ¿no? O sea, yo como padre, como madre, en ese momento me levanto porque tengo una serie de propósitos que cumplir y me hacen sentir una persona plena o me hacen sentir satisfecho o más bien me preocupa que no se realicen, los percibo como una carga, los percibo como una amenaza y para lidiar con este temor, para lidiar con esta angustia, más bien los ejecuto, ¿no? Entonces, yo como padre y yo como madre tengo que percibir cómo estoy relacionándome con la vida, porque de esa misma forma mis hijas, mis hijos van a estar percibiéndome a mí, ¿no? Entonces, si me ven constantemente angustiada, preocupada, pues de esa misma forma ellos van a aprender a enfrentar las cosas. Y quiero aclarar algo, ¿no? O sea, de hecho, esta dualidad del placer y el alivio no es como la dualidad del bien y el mal, más bien es una dualidad de porcentajes. El dolor siempre va a acompañarnos, ¿no? Pero puede que ese dolor se convierta en sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento hace que cambie
justamente el esfuerzo por enfrentar la vida y que se convierta en un sacrificio. Y no se trata de eliminarlo, se trata más bien de aprender a generar un camino de resiliencia hacia el placer y hacia el bienestar, ¿no? Y lo segundo, para que haya una claridad, yo lo veo un poquito más como desde un marco que yo llamo un marco de derechos y de deberes asertivos. El derecho asertivo es que tienes derecho a una educación, pero el deber asertivo es que tienes el deber de dar un rendimiento en tu educación, ¿no? Por decir algo. Y aquí un mensaje claro hacia los papás y hacia las mamás es que con los deberes no podemos castigar. Tengo el derecho a ser escuchada y a ser escuchado, pero eso implícitamente trae consigo el deber de aprender a escuchar a las demás personas. Yo lo veo también como ese exceso un poco de usar esos recursos simplemente para aliviar una situación también puede llegar a ser como lo que en algún momento se llamó como ese positivismo tóxico, ¿no? Yo siento que también a veces eso que tú dices de encontrar un punto de alivio de una situación de estrés, pero sí hay mucha gente que empieza, digamos que a través de una situación a hacer ese tipo de herramientas o usar ese tipo de herramientas y no sé hasta qué punto pueda llegar a ser por alivio o ya después de tanto tiempo se convierta en un hábito y se vuelva placer, ¿no? La resiliencia es un 80-20. ¿Y qué quiere decir que es un 80-20? Que es procurar que mis acciones en un 80% estén dirigidas al placer y al bienestar. Pero la realidad es que el 20% de ellas van a estar dirigidas al alivio, porque el dolor hace parte de la vida, el malestar hace parte de la vida, el estrés hace parte de la vida y lamentablemente en algunas ocasiones viviremos el sufrimiento. Es importante entender que hay algo que nuestros cerebros privilegian y yo le llamaría variedad. Es decir, que si yo hago meditación para enfrentar el estrés, eso está muy bien, pero el cerebro va a aprender mucho mejor a hacerlo de manera mucho más adaptativa si yo a esa meditación le agrego otro tipo de actividades, como las que mencionabas, caminar, leer un libro, tener una conversación con una persona, hacer parte de alguna colectividad, etcétera. Pero si nosotros la enfrentamos con un solo recurso, que podría ser el uso excesivo del celular, que podría ser el uso del tabaco, podría ser incluso estar excesivamente en un grupo colectivo, o sea, lo que llevemos a un uso muy excesivo, pues ahí es donde se vuelve un problema. Entonces, todas esas actividades que yo suelo hacer para enfrentar el estrés, si logro constituirlas un hábito, ¿no? Y entender que ese hábito pues no tiene que ser en exceso, simplemente constituirlas un hábito, son recursos diferentes, ¿no? Que me va a permitir enfrentar inicialmente el estrés, pero a largo plazo empezar a construir un camino hacia el placer y hacia el bienestar, porque mi cerebro va a estar constituido de muchas herramientas. Entonces, voy a dar un ejemplo, pues, general, ¿no? Imagínate que alguien quiera hacer estas dietas nutricionales, ¿no? Y eso es un propósito personal y eso está muy bien. Pero si yo es lo único que hago, es lo único que hago y me enfoco solo en esa dieta, pues probablemente tiende a la reincidencia de los viejos hábitos porque es la única herramienta. Por ejemplo, el estrés que genera el diagnóstico para las familias. ¿Cómo asumo esto de una manera dolorosa? Porque es inevitable que duela. Y cómo en el transitar y en el caminar lo voy convirtiendo digamos que casi que en un placer, porque mi hijo y mi hija con su atipicidad me llevan a ver la vida de una forma que nadie más me la va a hacer ver, ¿no? Personalmente, en mi quehacer, suelo sugerir como los bancos de actividades de autocuidado que tú debes hacer casi que todos los días. Dormir, comer, ir al baño, hacer chichi, popó, cepillarte tus dientes, bañarte el cuerpo, vestirte, etcétera. Incluso en ese mismo banco de actividades de autocuidado estaría el ejercicio, la meditación, otro tipo de actividades, tal como tú lo mencionabas, ampliando ese espectro para que no sea una sola cosa, ¿no? Y el otro banco de actividades serían los deberes, fíjate, los deberes asertivos, que sería el recoger la basura, organizar tu cuarto, limpiar el polvo, practicar lectura, bla, 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 bla. Y el último sería, o el otro, el banco de actividades de ocio y tiempo libre. Colorear, jugar, videojuegos, pantallas, correr. Bla. Entonces, ¿y cómo con ese banco tú empiezas a armar una agenda? Coges las de autocuidado que están siempre supuestamente ahí inamovibles y en esos huecos que quedan, pues agarras a hacer y en una metodología de sándwich.
un deber, un placer, un deber, un placer, y de una manera muy sistemática y estructurada, respetando la forma cognitiva de las personas con autismo. Entonces, ahí un poco anudando esas dos aclaraciones que hacías anteriormente, y cómo puedes entonces probablemente mencionarnos otro tipo de estrategias, en este caso, para las familias lidiar con ese tema del estrés que genera conocer esta noticia. Y por otro lado, la consolidación de hábitos y pautas de crianza que generan de alguna forma, dada la particularidad de las personas con TEA, pues un estrés que a veces puede volverse crónico o agudo. Comenzaría con algo muy básico y es escribir. Es una herramienta psicológica que siempre la hemos analizado por historia como en los seres humanos como la capacidad que tenemos de transmitir un mensaje, ¿no? A través de la historia, ¿no? Pero no habíamos visto las cualidades psicológicas y una de las cualidades psicológicas de escribir es poder aterrizar, ¿no? Mis preocupaciones, mis emociones, mis pensamientos, mis creencias, mis intenciones, mis actitudes y convertirlas en planes de acción. Entonces, cuando hablamos de planes de acción, toma de decisiones, solución de problemas, lluvia de ideas, la mejor forma es escribir. Hay otra que me parece como importante, ¿no? En el que le invito a las mamás y a los papás a imaginarse un recuadro, ¿no? En el que escriban muy puntualmente cuáles son los derechos de sus hijos, ¿no? Luego pongan una siguiente columna, cuáles son los deberes de sus hijos y de sus hijas. Y luego que pongan cuáles son sus obligaciones, pero también que pongan otra columna que escriban cuáles son sus privilegios, que es la diferenciación del derecho, porque el derecho pues tiene el derecho a la ropa, el privilegio es que sea de marca, ¿no? Por ejemplo. Y entonces con los privilegios justamente uno trabaja algunos tipos de castigo, ¿no? Y valga la aclaración de que cuando hablo de castigo no es de violencia, sino es una técnica de generar una consecuencia ante una conducta y poner justamente luego también una lista de cuáles son los castigos que se ponen y los niveles de castigo, ¿no? O sea, no es lo mismo pues, no haber organizado su cuarto, ¿no? Su recámara a haber lanzado una piedra y romper un vidrio, ¿no? Entonces, reitero, una columna de derechos, una columna de deberes, una columna de obligaciones, una columna de privilegios y por último, una columna de castigos y una columna de premios. Respecto al duelo que mencionabas, Camilo, guardar la esperanza con una actitud firme de que a pesar de que las cosas no salen como yo quisiera, en algún momento van a encontrar un sentido, ¿no? Y permitirme vivir estas emociones que van a acompañar ese proceso, ¿no? Ese proceso de duelo o de las pérdidas, ¿no? De aceptar incluso sin exigencias, ¿no? Acompañándote y buscar ser acompañado, ¿no? Como mencionabas, Lina, o sea, tener la oportunidad de dialogar, de tener la confianza de compartirlo con otras personas, porque todas las personas compartimos amor, pero también compartimos tristeza, ¿no? Y finalizaría comentando de que cuando percibamos que las cosas están funcionando, sería importante preguntarnos para qué las hacemos. Va a ayudarnos a crear un propósito de vida. Y al tener un propósito de vida, va a ser mucho más fácil enfrentarla, porque el estrés continuo, el agotamiento que puede traer el cuidado, hace que perdamos el propósito de vida. Y un propósito de vida puede recuperarse con una pregunta de, bueno, ¿por qué hago ejercicio? ¿No? Por decir algo, ¿no? Entonces, responder esa pregunta inicia un diálogo interno de preguntas, ¿no? Hago ejercicio porque quiero sentirme bien. Y bueno, y después de eso me preguntaría, ¿para qué me quiero sentir bien? No, pues me quiero sentir bien porque quiero tener energía. Y bueno, ¿y por qué quiero tener energía? Quiero tener energía porque quiero vivir la vida. Entonces, ese es tu propósito, vivir la vida. ¿Para qué cuido a mis hijos? No, porque quiero protegerlos. ¿Por qué los quieres proteger? Porque quiero que crezcan. ¿Y por qué quieres que crezcan? Porque quiero que sean personas de bien. Muy bien, entonces ese es tu propósito. Entonces estábamos obsesionados con el cuidado de mi hijo cuando realmente el propósito es ayudarlo a ser una persona adulta y ese es el propósito real, más que el cuidado. Eso me lleva a pensar en un modelo que se llama la PCP, que es la planificación centrada en la persona, o la planificación centrada en la familia también, en donde sí, es muy fácil uno desvirtuarse con el hecho del comportamiento como tal, es decir, porque siento que aquí el propósito, de hecho, de Lina en su momento, pues fue convocar comunidad, y sabemos que este episodio lo deben escuchar en varias partes del planeta, entonces,
cómo también empujar a la gente un poco a que siga buscando esos lazos que van más allá de tu familia, más allá de tus amigos, son gente con la que te identificas, en este caso, por ejemplo, papás, mamás que son cuidadores de personas con TEA, o incluso las mismas personas con TEA que veo que hoy en día también están haciendo cada vez más sus redes, ¿no? Que es una estrategia de apoyo fundamental en esto. Todas las personas tenemos una necesidad de hacer comunidad, ¿no? Y que independientemente de nuestros motivos, una forma de experimentar la vida y explorarla es a través de los demás. En los países que he tenido la oportunidad de vivir, veo la intención genuina de las personas de querer ayudar, pero evidentemente hay diferencias culturales, ¿no? E incluso también, pues, del tipo de zona en la que vivan, ¿no? También la zona urbana y la zona rural son muy diferentes. Pero eso no quiere decir que en Colombia no se pueda. De pronto tenemos una historia, ¿no? Relacionada pues a la violencia que hace que tengamos rasgos colectivos de desconfianza, ¿no? Y que pues estas generaciones que vivimos, ¿no? Esta violencia previa, pues hace que esos rasgos sean muy manifiestos, ¿no? Entonces me acuerdo de una experiencia viviendo en Francia en la que yo estaba haciendo una fila y yo estaba con mi hermana hablando pues español y al frente habían unos colombianos hablando español, pero tan pronto escucharon nuestro español colombiano, decidieron hablar francés. Y en esa misma línea habían un grupo de mexicanos y lo mismo, pasó lo mismo, pero en vez de hablar en francés, ellos empezaron a hablar pues en español e incluso se llamaron y empezaron una convivencia. Entonces mi hermana y yo quedamos como, Dios, o sea, como que para mí eso fue un evento fuerte porque dije, oh, los colombianos lamentablemente estamos muy desconfiados unos de los otros y en cambio el mexicano, la mexicana que se encuentran, eso hacen una fiesta y es un orgullo encontrarse, ¿no? Pero vuelvo, de pronto reitero, o sea, son solo experiencias de vida, diferencias culturales que están marcadas por nuestras historias, ¿no? Porque aquí México creo que nace esa parte de convivencia y colectividad, no solo en la Revolución Mexicana, pero también en estos terremotos contemporáneos, ¿no? Del año 85 y los más recientes, ¿no? Donde forjan como esa red y esa red social de apoyo, ¿no? Pero si pudieras, digamos que decir, bueno, aquí hay unas herramientas, aquí hay unos tips y numerarlos, como que cuáles serían esos. El primer paso definitivamente es nuestra educación sensorial, ¿no? Pero también ir aprendiendo a la inactivación, aprender a generar estados de calma, a generar estados de alivio y a generar estados de relajación, ¿no? Eso yo creo que es importante. Lo segundo, es importante tener una variedad de ellos. Ese es como el segundo punto. Te ayudará a enfrentar de mejor forma el estrés. El tercer punto es constituir un hábito, es tomar toda esta variedad de herramientas que tenemos y tratar dentro de lo posible, sin caer en esa sobreexigencia o la tendencia de seguir una moda, pues procurar que esa conducta exista al menos una o dos veces a la semana en mi vida. Yo creo que un cuarto punto es darle un sentido a todo lo que hacemos y diferenciar un plan de acción a un objetivo, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto, los objetivos son como estrellas. ¿Y las estrellas qué hacen? Las estrellas nos guían en el camino y nos llevan a nuevos escenarios, pero nunca las alcanzamos. Entonces, no es necesario obsesionarnos con el objetivo. Lo que hay que confiar cuando perseguimos algo es vivir el proceso, vivir el camino, porque llegaremos sin duda a nuevos escenarios y veremos nuevas estrellas. Al diferenciar los planes de acción con los objetivos, rompemos la obsesión que tenemos con los planes de acción. Entonces, un plan de acción es, tengo que cuidar a mi hijo y me obsesiono con esto. Si yo veo detrás de eso un propósito que es ayudarlo a que venga a ser una persona adulta independiente o autónoma, va a ser mucho más fácil el cuidado. Y por último, el descanso y el agradecimiento y la bondad con uno mismo. De acuerdo, reconocernos como seres que tenemos luces y sombras, o sea que la vida en sí misma, lo decía Pedro hace un rato, pues también nos pone en situaciones dolorosas, y ahí parafraseando y recordando al buen Buda, pues dolor es como necesario en la vida, pero sufrir
probablemente puede llegar a ser una lección, ¿no? Y creo que parte también de un poco la cereza en el pastel de esta lista que Pedro nos ha compartido generosamente de estrategias, pues sigue siendo el hecho de la comunidad. Me parece que eso es muy importante. Creo yo que cada vez hay más acceso a información. Estamos en este momento nosotros facilitando eso para que alguna persona que llegue a escuchar este par de episodios pues encuentre una salida de pronto a una situación compleja que esté viviendo. Entonces no deja de ser importante siempre el compartir con alguien lo que te esté pasando, porque de alguna otra manera solo que te escuchen va a ser de pronto liberador, ¿no? Resta por decir de que hay que confiar en su propia intuición. Finalmente, tenemos cada uno que acomodarlas a nuestra realidad, a nuestra capacidad y confiar en nuestro propio criterio. No hay nadie mejor que cada uno que conoce su propia vida, conoce a sus propios hijos y no perder la actitud o la fe de que uno es capaz de enfrentar las cosas. Quizás sea difícil, pero buscar el mérito que cada uno se merece. Pedro, pues nuevamente muchas gracias por esta conversación y bueno, lo que decías ahorita, Cami, pues cada quien digamos que decide cómo vivir ese sufrimiento, todos tenemos esos momentos y esas situaciones de dolor, pero pues sufrir es un poco más opcional. De Bueno, acuerdo. pues muchas gracias. Me encanta como siempre ahí hablar con ustedes. Creo que ahí hay mucha información útil y que puede ser pues de gran ayuda pues para las familias o para las personas que también tienen alguna persona dentro del espectro. Muchas gracias, Pedro, por tu generosidad, por tu tiempo, compartir tu experiencia y a ti, Lina, como siempre. Y bueno, pues habrá otro momento para seguir conversando, habrá otros temas. Gracias de verdad por este espacio. Les agradezco nuevamente a Lina la confianza que deposita en mí y pues de coordinar y ayudarnos a que sus diálogos se transmitan de la mejor forma. Y a Camilo, ¿no? Gracias también. Para mí es un placer conocer diferentes personas, diferentes formas de pensamiento y agradecer también el día de hoy de ayudarme a aterrizar algunas ideas, ¿no? Entonces, gracias. Este ha sido otro episodio original de Autismo de Verdad. Síguenos en nuestras redes sociales como Autismo de Verdad y envía tus dudas, comentarios y sugerencias a autismodeverdad@gmail.com.